para los próximos meses. En este entorno saludamos a José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros y muy buenas tardes. José María, hemos cerrado una primera mitad de este 2022 muy volátil, con muchas incertidumbres, con la inflación como el principal enemigo todavía de las economías a escala mundial. ¿Cómo tenemos que afrontar la segunda recta, la segunda mitad del año? Pues de forma muy parecida a cómo hemos encarado la primera parte de este año. Es lo que más me temo. Las dos grandes preocupaciones van a seguir siendo las mismas. La primera es la inflación, como bien apuntas, cuándo y cómo es capaz de moderarse, cuándo somos capaces de encontrar un techo. Visto lo visto, después de lo que conocíamos ayer, tanto en Estados Unidos como hoy en el caso de la eurozona, no parece que sea algo que vaya a ocurrir de forma temprana, ¿no? Y, por supuesto, en ese sentido, cómo va a actuar los distintos bancos centrales, de los cuales, bueno, pues estamos viendo cómo actúan de manera diferente, de forma mucho más agresiva, la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra, al cual se ha ido sumando otros bancos que suelen ir más por detrás, como el Banco de Suiza o de Suecia, etcétera, y el Banco Central Europeo, que todavía pues hace un poco más el remolón, ¿no? Y otros bancos centrales, bueno, pues que están en otra disposición, como pues el caso de Asia, que ahí hay una, por así decirlo, hay una luz que nos puede indicar por dónde pueden ir un poco los tiros hacia adelante en el resto de mercados mundiales, ¿no? Quizás es donde debamos de posicionarnos, sobre todo de cara a la segunda parte del año. Pero, insisto, la primera parte la primera variable de ruido es la inflación y actuación de los bancos centrales. La segunda es la desaceleración de la actividad económica. También, de nuevo, los indicadores así lo apuntan, tanto en Estados Unidos, en Europa, en otras partes del mundo, no quizás en la parte de Asia, que es, de nuevo, la excepción. Evidentemente, esto supone mucha incertidumbre, mucha volatilidad. Los mercados pues van a hacer lo mismo que hemos visto a lo largo del día de hoy en la parte de renta variable, incluso la parte de renta fija. Bolsas europeas que se animaban, que iban poco a poco subiendo, después vuelven a corregir y en Estados Unidos, bueno, pues se tiñe de color rojo, ¿no? Sobre todo porque va a venir la campaña de resultados de las compañías, muy importante, no solo por el dato en sí, sino sobre todo qué pueden decir de lo que ponen los consejeros delegados, los directores generales, los directores financieros, sobre cómo van a comportarse las compañías a lo largo de los próximos 6 meses, en base precisamente a esas dos variables, inflación alta y desaceleración de la actividad económica. Y en base a todo esto, la moraleja de toda esta historia es: debemos de seguir con una posición, desde nuestro punto de vista, defensiva a la hora de invertir en mercados, en mercados financieros. Es decir, todavía debemos de contar con liquidez, con abundante liquidez, con fondos de retorno absoluto, precisamente para aprovechar esa dispersión que se va a dar en todo tipo de mercados, no solo en renta fija, renta variable, sino también en divisa, precisamente por la actuación distinta de unos bancos centrales frente a otros, sobre todo por la intensidad de unos y otros. Pero sí que es verdad que hay algunas cosas que cambian. La primera es Asia. Estamos viendo cómo hay un cierto despertar en China en cuanto a actividad económica. Ojalá sea algo que no sea flor de un día, sino que pueda continuar, puesto que eso nos podría, como decía hace un momento, arrojar cierta luz de lo que pudiera venir a la larga, en los próximos meses, probablemente en el caso de Estados Unidos y de forma mucho más tardía en el caso de Europa. Si esto es así, sobre todo en Asia, cambia algo, y es a la hora de posicionarnos en renta variable. Si Asia, sobre todo China de forma muy concreta, no estaba muy presente en nuestras carteras, de cara a la segunda parte, para inversores agresivos, dinámicos, inversores dispuestos a asumir algo más de riesgo, pudiera ser una idea de inversión que podría estar presente en las carteras. En segundo lugar, la renta fija pública norteamericana y de alguna otra zona del mundo, sobre todo porque lo que más vamos a hablar es desaceleración de la actividad económica, incluso recesión, hablan incluso de recesión técnica. Esto, para la deuda los tipos de interés de muy largo plazo, puede influir, de hecho ya lo está haciendo, corrigiendo. Hoy, de hecho, corrigen una vez más, un día más, la rentabilidad de los bonos del más largo plazo, y recuerden, cuando cae la rentabilidad de un bono, lo que ocurre es incremento del precio del mismo, con lo cual, de nuevo, otra idea a la hora de invertir. Y luego la parte de renta variable en conjunto, con esa posición defensiva, creo que debemos de plantearnos, uno,
no solo estar un poquito más en Asia, sobre todo en China, sino tener un poquito más de peso en determinadas compañías growth que puedan, empresas que puedan ser rentables, que ganen dinero en un escenario nada fácil, un escenario hostil. Y en el caso de la renta variable europea, si alguien todavía sigue con posiciones importantes, que se lo haga mirar, que se lo haga pensar, puesto que yo creo que no va a ser uno de los mercados que mejor lo van a hacer en su conjunto, con lo cual o bien utilizan algún fondo de retorno absoluto para tratar de reducir la posición de la bolsa europea. Hay productos que precisamente combinan posiciones compradas con vendidas, pues una forma de hacerlo, o si no, reducir la posición de Europa en favor de otras zonas geográficas. José María, bueno, indicabas, ¿no? Seguir con actitud defensiva ante este entorno de mercado, mirar también a los fondos de retorno absoluto. Indicabas ahora, ¿no? Este escenario de recesión técnica. De hecho, en esta última hora veíamos como uno de los indicadores de la Fed de Atlanta, el termómetro para medir el crecimiento económico, estaba lanzando señales de alerta que sugieren que Estados Unidos ya estaría en esa recesión técnica. La medida se conoce como GDP Now, insistimos, es de la Reserva Federal de Atlanta y en este caso, como va rastreando los datos económicos en tiempo real y va ajustándose en base a ello, vemos que con la caída del 1,6% del PIB en el primer trimestre, ahora mismo estamos ya a la espera de conocer la primera lectura del segundo trimestre, dice que ahora mismo en este segundo trimestre podríamos tener una contracción del 1% en Estados Unidos, es decir, en el primer trimestre 1,6% de contracción, en el segundo trimestre 1%. Esto, por tanto, ya nos indicaría sobre la teoría esa recesión técnica en Estados Unidos. Mientras tanto, vamos a seguir vigilando muy de cerca las actuaciones de los bancos centrales. Jerome Powell insistía esta semana en ese foro de Sintra que bueno, el Banco Central estadounidense pondría a su disposición todas las herramientas, insistía en que van a seguir por el camino del endurecimiento de la política monetaria e insistía ante los temores de una recesión que el escenario de recesión es evitable, sin embargo decía que es algo que no se puede garantizar en un 100%. Por supuesto. El mercado, sin embargo, más allá de las próximas subidas de tipos que vamos a tener, sobre todo en la eurozona, este mes de julio vamos a tener la primera en 11 años, ya está mirando de cara al año que viene la posibilidad de que los bancos centrales pausen este endurecimiento monetario o incluso apliquen un recorte de tipos ante ese escenario recesivo. ¿Cómo se está viviendo esto también por parte de las gestoras, José María? Pues yo creo que lo has explicado genial, Marta. Por eso he insistido mucho en la parte de China. Si muchos se acuerdan, China adoptó, por así decirlo, un paso por delante de las medidas que pudieran aplicarse en el caso de Estados Unidos y 2 o 3 pasos por delante, por supuesto, del caso europeo, ¿no? Si recuerdan, China aplicó medidas de política monetaria restrictiva en un momento determinado y ahora están con políticas monetarias y fiscales expansivas. Saliendo de nuevo de confinamientos, ojalá consigan controlar la COVID-19, que sigue estando entre nosotros, con lo cual esto es importante que también no lo olvidemos, no solo el conflicto bélico, y evidentemente es algo como un espejo, por eso decía lo de la luz, en el cual a lo mejor debamos de mirar, sobre todo con cierta esperanza de cara a lo que resta de año, sobre todo la última parte de este 2022, y como bien apuntas, en el próximo 2023. Pero algo por puntualizar. Evidentemente hay que estar muy centrado en los bancos centrales. Claro que sí, sobre todo porque, repito, la inflación todavía no se ha moderado. Pero ojo, los bancos centrales se están retirando, aquellos que lo están haciendo, pero no del todo. Y una de las pruebas es lo que está ocurriendo con los tipos del muy largo plazo. Es decir, cuidado a la hora de saber interpretar lo que están haciendo un banco central en este momento, ya sea la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, que también en el mismo foro insiste una y otra vez por el tema de políticas o mecanismos para evitar lo que es la fragmentación de la zona euro. Una de esas formas es intervenir en la curva de tipos, sobre todo los tramos largos. Por eso decía que probablemente una de esas ideas de inversión y que ya nos está dando señales de compra es precisamente la renta fija. Hemos empezado con la deuda pública, pero probablemente también, no tardando mucho, algunas emisiones de deuda corporativa puedan ser también interesantes. Es decir,
que quizás la renta fija nos dé antes señales de compra que la propia renta variable. ¿Por qué? Pues porque la renta variable, básicamente, en general, con el sentimiento tan negativo y sobre todo ya no tanto por la inflación, sino sobre todo por la desaceleración de la actividad económica, por esa recesión técnica. No olvidemos que Estados Unidos puede entrar en recesión técnica, pero el mercado laboral en Estados Unidos es muy distinto. La situación laboral en Estados Unidos es muy diferente a las anteriores recesiones, es decir, se muestra mucho más fuerte, con lo cual pudiera entrar la economía norteamericana en una situación de recesión y tratar de salir lo más rápidamente posible. Yo creo que por eso la Reserva Federal está actuando con tanta contundencia y de forma tan intensa en el muy corto plazo. ¿Para qué? Precisamente, si hace daño, que lo va a hacer, que va a provocar dolor, intentar que el dolor sea lo menos duradero posible para que, o bien el final de este año o principio del siguiente, como bien apuntabas, pueda adoptar, siempre y cuando, y con el permiso, repito, de la inflación, pueda adoptar políticas monetarias menos restrictivas, aunque solo sea modo pausa. No digo que baje tipos o compre deuda del muy corto plazo o MBS, no, simplemente con que no toque más. Eso, sin duda alguna, pudiera permitir que determinadas compañías lo pudieran hacer bien. Por lo tanto, me reafirmo en la idea de que decía al principio, defensa en el corto plazo, ojo que hay zonas geográficas que apuntan a un comportamiento mejor, como es en el caso de Asia, y no se olviden de la renta fija, que ha sido un año, si ha sido mala para la renta variable, no lo ha sido especialmente buena para la renta fija, que no tendríamos que irnos a los 30 o 40 últimos años. Podríamos irnos, en el caso de Estados Unidos, a mucho más plazo de tiempo para ver caídas tan fuertes y tan intensas. Algo que, con esto termino, en el caso del inversor español es mucho más sensible. Mucho más sensible porque el inversor español normalmente, sobre todo aquel que se acerca a fondos de inversión o a fondos de pensiones, suele estar mucho más invertido en deuda pública o fondos mixtos o fondos puros de deuda, y eso evidentemente, claro, eso lógicamente le hace mucho daño. José María Luna, como siempre, muchísimas gracias por este análisis, por brindarnos tu tiempo en Negocios Televisión. Un fuerte abrazo y que pases un buen fin de semana. Igualmente, Marta, y cuidaros mucho y bueno, pues gracias por todo.